Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En la edición de hoy vamos a hacer un programa especial en el que no, por una vez, no vamos a resolver de una vez por todas y para siempre ningún asunto, sino que vamos a recrearnos en el recuerdo de dos mitos del cine documental español, que además por lo interesante de todos los temas que tratan nos va a servir para hablar de todo ello, de la relación con la cultura, con la política, de su momento, con el tipo de personajes, de asuntos incluso como la familia, la idea del fracaso, el éxito. Estamos hablando de la película de Jaime Chavarri de 1976, El desencanto, sobre la truculenta familia Panero, y eh, la película de Trueba de 1982, Mientras el cuerpo aguante, basada en una serie de entrevistas con el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio, que vienen a ser ambas la cara y la cruz de dos tipos de personas, de artistas, uno desde el punto de vista más luminoso, otro desde el punto de vista eh, en blanco y negro. La propia película del desencanto es en blanco y negro, mientras que mientras el cuerpo aguante es en color y ya da un tono diferente de por dónde va cada una de ellas. Partimos de la idea de que todo el mundo mayor de 18 años tiene la obligación de haber visto las dos películas, y el que no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. A partir de su visionado, pues como decimos, salen un montón de cuestiones que pueden ayudar a conocer esa época del final de la transición, muerte de Franco, la llegada de la democracia. Y sin más, vamos a pasar a presentar a nuestro elenco. Hoy tenemos nuevamente a Gonzalo G. Carrascal. Buenas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Pues nada, aquí encantado de analizar dos estupendísimas películas a vuestro lado. Muy bien, tenemos también desde Colombia una vez más a José Carlos Cámara. Hola, queridos compañeros, hola, queridos y creciente número de oyentes. Efectivamente, vamos a disfrutar sin resolver nada esta vez. Todo lo que hemos podido apreciar con la visión de estos documentales. Muy bien, y esta semana se reincorpora de nuevo Juan Elías. Buenas. Buenas tardes, amigos. Un gusto, como siempre, estar aquí con vosotros. Muy bien, y por mi parte yo, Miguel Pedrema, también estoy una semana más ayudando a que esto vaya por donde tiene que ir, y vamos a saludar a Pablo Dopico desde Londres, que va a ser el encargado de centrar, resumir la cuestión y darnos su opinión, que vamos a pasar a escuchar. Buenas a todos, muchas gracias por invitarme de nuevo y en primer lugar, y yendo ya al grano, uno de los temas sobre los que quizá se podría reflexionar a partir y a través de las dos películas es el
siempre interesante tema de la cárcel, ¿verdad? Y es especialmente interesante en esta ocasión porque creo que las dos películas y dos protagonistas de ellas, tanto Leopoldo María Panero como Chicho Sánchez Arlosio respectivamente, la abordan la abordan desde puntos de vista completamente diferentes. Por un lado, Panero pinta la cárcel como quizá ese pequeño refugio, subterfugio, donde lo personal y lo político, como dice él, se difuminan, donde consigue amistades que se rompen en cuanto la gente sale de la cárcel, y como incluso como un tiempo que, según él, añora y al que no le importaría volver de forma temporal, ¿no? Por otro está Chicho, que condena la cárcel contemporánea, una cárcel abarrotada, una cárcel en la que no se respetan los derechos de los presos, y es interesante darse cuenta de los dos tipos de actitudes que encontramos frente a la cárcel, teniendo en cuenta que son dos personas que pasaron por ella. Volviendo sobre el tema también interesante de la difuminación de la línea entre lo personal y lo político, creo que si algo tienen las dos películas es que nos permiten trazar esa línea o esa unión, quizás ese vínculo entre la familia y la sociedad. Ya decía Karl Marx o planteaba Karl Marx que el Estado comienza a forjarse en la familia. Y en este caso creo que se ve bastante claramente. Los Paneros se revelan como una familia descompuesta, que quizás parecía mantenerse unida en torno a un eje que no era otro que el padre Leopoldo Panero. Por otro lado, Leopoldo María Panero acusa a sus convivientes, a sus familiares, de haberle convertido a él en un chivo expiatorio, es decir, en la válvula de escape de todas las frustraciones, problemas y debilidades que asolaban a la familia Panero. Y no es difícil trazar el vínculo que puede encontrarse con la propia sociedad tardofranquista, ¿verdad? La sociedad española de los últimos años, de la década de los 60 y los primeros de la década de los 70. Se trata también de una sociedad que se descompone, una sociedad que quizás también había vivido bajo el amparo o que digamos bajo el yugo de una falsa unidad en torno a Francisco Franco, y que ve cómo las diferentes tensiones, las diferentes facciones sociales tienen que entrar en conflicto y a posteriori en consenso para trazar el camino de la transición. Por otro lado, también tenemos obviamente la familia de los Sánchez Ferrosio, o quizás lo más llamativo del documental es la ausencia de la familia de Chicho Sánchez Ferlosio. Una familia en la que también hubo unas contradicciones enormes. No hace falta más que considerar quién era el padre de Chicho. Chicho, siempre tan rebelde y anárquico, descendía de Rafael Sánchez Maza, un conocido escritor falangista, ¿verdad? Y es por eso que esta ausencia, quizás esta ausencia total de la familia dentro del documental, otorga quizá o subyace al aire brillante, al aire luminoso que caracteriza a la película, que no tiene nada que ver con el tono grisáceo y pesimista que envuelve a El Desencanto. Me gustaría localizar también quizás esa brillantez y esa luminosidad en el hecho, de nuevo remarco, de la independencia que demuestra
Chicho de su familia. Vemos claramente que en una película la familia se convierte en un círculo vicioso, un ambiente vicioso y viciado, mientras que en el otro, una vez la ruptura con la familia se ha producido, la vida parece sonreír a Chicho en muchos aspectos. Finalmente, también uno de los aspectos más interesantes para comentar con las dos películas pueda ser el tema de, ya tratado la semana pasada, del intelectual, ¿no? Y de la brillantez, la excelencia que acompaña a los intelectuales, porque en este caso nos encontramos con intelectuales, escritores, poetas, cantantes, que derivan esta lucidez propia de sí mismos de fuentes muy diversas. Las fuentes de las que derivan los Panero, su lucidez, su inteligencia, por así decirlo, no son otras que los rincones más oscuros del psique humano, sus enormes problemas psicológicos, ¿verdad? Mientras que, por otro lado, Chicho Sánchez Ferlosio parece retrotraer esa inteligencia, esa fuerza vital y esa manera de afrontar la vida de un rincón mucho más luminoso y mucho más atractivo. Al final son dos fuentes que dan como resultado dos formas de ver la vida igualmente brillantes, pero quizá complementarias. Muy bien, pues con esta larga exposición de Pablo, que ha hablado un poco de todo, podemos hacer dos cosas. Una es cerrar los micrófonos y darlo todo por visto, pero no, por supuesto, tenemos mucho que decir porque las dos películas tienen mucha chicha. Pablo ha resumido muy bien las líneas principales, pero esto da para mucho más. No sé cuál os parece mejor para empezar a hablarla, por orden cronológico, por orden de satisfacción. Yo tengo la impresión de que nos gusta más la de Chicho que la de los Panero, pero no sé cómo lo veis. Sin duda, desde el punto de vista personal, debo decir que a mí la película de Trueba, que me parece de lejos la mejor y más fresca de toda su cinematografía, debo decir que me parece una película de una luz y de un positivismo emanado por la figura de Chicho Sánchez Ferlosio, deslumbrante. Chicho, en relación a la película del Desencanto, transmite no solamente una brillantez intelectual, que por otro lado también la familia Panero demuestra los destellos de su fundador y patriarca, sino esencialmente lo que muestra es justamente la vertiente contrapuesta. Mientras que la película de la familia Panero está configurada en torno a sí y fundamentada en la construcción de una ficción, de una identidad, de un yo, la película de Chicho se fundamenta precisamente en todo lo contrario, en la certeza de que el yo no es más que una ficción y todo cuanto puede decirse una persona no es más que la construcción intelectual de todo cuanto de la realidad le ha podido llamar la atención y realmente le ha podido afectar de un modo intelectualmente, sugerente. Desde esa perspectiva, la película de Trueba muestra un Chicho interesado prácticamente por todo, desde la composición de juegos, la composición numérica, la composición ya sea musical, como cualquier dominio de la realidad. Parecía un hombre inagotable en el deseo de intentar abordar cada problemática y cada temática de la realidad desde una perspectiva, yo creo que de curiosidad inagotable, y desde esa perspectiva, francamente, Chicho me parece una persona que, como discípulo de Agustín García Calvo y por tanto como cuestionador del concepto y la identidad, puesto que el propio Agustín firmaba poniendo su nombre entre interrogantes, muestra precisamente cómo la negación de la identidad y buscando precisamente la fundamentación de nuestro paso por la realidad en términos de búsqueda de un conocimiento cierto sobre esta,
como elemento básico a partir del cual poder entender y entenderse a uno mismo se calibra como una manera de actuar que al menos te aleja del ensimismamiento autodestructivo a la que la fijación de la identidad y el yo solamente puede llevar de una manera enfermiza. José Carlos. Me has dejado sin palabras, Gonzalo. La verdad es que has hecho una buenísima reflexión. Sí, coincido contigo que llama mucho más la atención esa primavera de la democracia, esa explosión de alegría casi juvenil en Chicho. Y bueno, pero tampoco me quedaría con una sobre la otra, simplemente exponen dos realidades que son complementarias. Efectivamente es ese yo excesivamente, esa exaltación del yo que hoy día vemos reflejada en las redes sociales, también está muy presente y posiblemente esa decepción, ahora que se ha derrumbado todo ese mito, esa sociedad que se pretendía destruir del régimen anterior, pues no necesariamente ha derivado en esa explosión de alegría que representaba Chicho, sino que también hay partes tenebrosas y oscuras. Sigue habiendo familias que bueno, a pesar de que se ha roto esas jerarquías, siguen destrozadas, sigue habiendo cosas porque es lo más natural y lo más propio del ser humano. Y os cedo la palabra. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Creo que Pablo ya hizo una presentación donde lo dijo todo. Las dos películas se complementan entre sí. Yo diría que, por supuesto, en estilo, pero también los personajes que representan. Es inevitable que sintamos más simpatía por Chicho. Pasar la tarde con Chicho tiene pinta de que sería una velada inolvidable. Con los Panero, a los 5 minutos de estar con ellos te quieres pegar un tiro. Es la clase de gente que en la vida real evitaríamos. Y eso decía Michi en la segunda parte del Desencanto, después de tantos años. Hay un momento que Michi, que evidentemente es el menos loco de todos los Panero, reprocha a los intelectuales madrileños que están siempre jactándose de ser amigos de su hermano Leopoldo, pero luego cuando su hermano Leopoldo viene del manicomio a Madrid, salen todos corriendo porque nadie quiere estar con él. Pues sí, efectivamente los Panero pues son graciosos, pero en la vida real no lo soportaríamos. Yo creo que se ve incluso en los títulos que están muy bien elegidos, que es la actitud de los protagonistas en cada caso, ¿no? El caso de Chicho es mientras el cuerpo aguante, es decir, no niega que es un tipo contracorriente, también bastante autodestructivo a su manera y que lo va a pasar mal en la vida, estando siempre en la marginalidad y lampando, pero lo asume y con alegría y como un juego y a por ello. Y el otro es simplemente el desencanto, ¿no? Personas que están en una situación de negatividad y de reproche permanente, a ver quién tiene la culpa de todo lo malo que les ha pasado, ¿no? Si el padre alcohólico, la madre dominante, el hermano loco, el pequeño manipulador, pero no salen de ahí, es un círculo vicioso que les lleva a la espiral de la decadencia y la ruptura. Y también hay una cosa que a lo mejor podemos comentar, que es en qué se parecen, ¿no? Porque ahí hemos visto las diferencias, sobre todo por las personalidades que son muy distintas, pero tiene interés, y la razón por la que hablamos de las dos películas es que hay líneas que se cruzan, por ejemplo, en el origen de los dos familias, ¿no? Tanto Chicho
como los Panero, hay que recordar quiénes son y de dónde vienen. El propio Chicho, su nombre, nada menos, es José Antonio Julio Onésimo. Es decir, los nombres de los 3 fundadores de la Falange, que le puso su padre, Sánchez Mazas, que a su vez era uno de los casi fundadores de la Falange. Por otra parte, Leopoldo Panero era uno de los poetas falangistas del régimen, una fuerza viva de la provincia. La película El desencanto, creo recordar que empieza con la inauguración de una estatua en su pueblo y luego, claro, da un giro porque una vez que pasa eso se mete dentro de la casa y vemos el infierno que era. Pero tiene interés ver en qué medida son personajes paralelos que luego incluso yo sé que se conocieron, por lo menos Leopoldo Panero y Chicho Sánchez Ferlosio sí eran conocidos y participaban de esas reuniones de los grupúsculos anti-régimen, distintos partidos de filiación comunista que se creaban y se disolvían y en cierto modo, bueno, eran lo que podemos llamar señoritos, ¿no? Hijos del régimen que deciden ponerse en contra, pero por otra parte gran parte de ese juego de ir a la contra está respaldado por la situación económica de su familia. Vemos a Chicho viviendo cómodamente entre el Viso de Madrid y Sóller en Mallorca, y los Panero en ese caserón de la provincia en Astorga, y cómo también posiblemente el juego de las detenciones y la cárcel, que es muy duro para cualquier persona, en su caso podemos suponer que no sería tan dramático como el de un obrero del metal. No sé si veis alguna similitud más, y también la época, claro, del 76 al 82. ¿Cómo lo veis eso? Bueno, sin duda, Miguel, has tocado todos los palos. Realmente el origen de las familias es exactamente parejo. El de Chicho, que su padre mismo fuese no solamente un intelectual del régimen, sino que hasta fuese el mismo que compuso digamos que el saludo falangista de Arriba España, pues hace entender hasta qué punto estaba entroncado con la raíz misma del régimen. Y por supuesto, pues la familia Panero pues estaba asociado pues a unos poetas de la generación del 36 que eminentemente fueron promovidos por el régimen mismo. En todo caso, la concepción y el paso por la cárcel o el consumo de la droga aparecen como temas en términos, yo creo que parejos desde la perspectiva de un instante y una realidad experiencial de la vida afines, pero que sus propósitos yo creo que eran completamente, yo creo que dispares y en ese sentido yo creo que ahí es donde divergen. Por un lado, aunque la cárcel obviamente para los hijos a final de mandatarios del régimen sería enormemente laxo en relación a cualquier otro tipo de ciudadano que fuese, ¿cómo decir?, encarcelado. La concepción de la cárcel como un lugar de expansión y un lugar de huida de la realidad de la que procedían cada uno de los personajes, tanto de Chicho como de Leopoldo Panero, creo que fue una alternativa precisamente para huir y para evadirse de los ámbitos de los que procedían, al igual que creo que el consumo de drogas no era más que pues eso, un modo de poder sobrellevar y poder evadirse del mismo modo de esta. Sin embargo, creo que las fuerzas contra las cuales tuvieron que pelear cada uno de ellos fueron distintas en términos de Chicho, por un lado, fue, como decir, marginado por su familia, de manera que no tuvo que estar peleando contra una fuerza, como decir, de centrípeta que pudiese atraerle de una forma enfermiza hacia el ámbito familiar de una manera recurrente, mientras que la atracción
que generaba la concepción misma de la familia en el caso de los Panero, y el tótem artificial del concepto de la identidad en torno al cual se construyen cada uno de los miembros dentro de esta, creo que hace que la realidad de la solución final y del resultado que cada uno de estos diferentes personajes tuvieron estaba completamente ligado a esa disposición absolutamente enfermiza en el caso de los Panero, basado en un principio de identidad que no hacía más que estar permanentemente fortaleciendo el dramatismo o de la dramatización, mejor dicho, de la resolución a la que habían llegado conjuntamente de atarse a una ficción. Mientras que, por otro lado, Chicho en la película misma, poniendo justamente en duda la legitimidad o la realidad que subyace bajo el concepto del registro civil, ponía en duda precisamente la entidad del nombre y, ¿cómo decir?, la realidad ontológica que ésta puede nombrar, si acaso es que nombra algo que pueda sostenerse y pueda permanecer en el tiempo. Por tanto, como bien dice, son dos apuestas éticas distintas, pero desde luego lo que es cierto es que de las dos, aquella que podía operar de una forma más coherente con el modo con que la realidad opera es la de Chicho, en tanto que lo único constante que hay en la realidad es el cambio mismo, y a la atadura a una pretendida inmutabilidad que la identidad fija no deja de ser sino el principio del fin, que no fue otra cosa sino lo que sucedió a la familia Panero. Yo matizaría que más que ser el problema es que sean hijos del régimen, son más bien hijos de su tiempo. Benito Fernández escribió la biografía de Leopoldo María Panero y también la de Eduardo Haro Ibars, unas vidas paralelas. De hecho, entre ellos se conocieron y fueron amantes, de hecho. Y Eduardo Haro Ibars es el hijo de, como sabéis, es un poeta maldito, hijo de Eduardo Haro Teclen, prócer de la izquierda nacional, y sus experiencias fueron igual de brutales que las de Panero o Chicho. Eduardo Haro Teclen prohibió a su hijo por homosexual que firmara los artículos con su nombre para que no les identificaran. Eduardo Haro Teclen murió de SIDA como sus hermanos, que murieron también me parece que murieron sus 4 hermanos jóvenes por distintas cuestiones de drogas y vida poco formal. Entonces, dicho esa salvedad, es decir, yo creo que no es tanto que sean hijos del régimen, sino de un tiempo desgarrado. Yo creo que son maneras de sobrevivir a los traumas, lo que estamos viendo, y cómo enfrentarse a un nuevo mundo. Posiblemente los Panero quisieron, pues, si les hubiera gustado desprenderse de ese pesimismo, posiblemente Michi lo intenta, y precisamente una de sus frases míticas puede ser cualquier cosa menos coñazo. Es una necesidad que sí que entronca con ese estilo de artista que fue Chicho, en el sentido de reinventarse, de probar, de jugar, de divertirse con todo ello. Realmente el movimiento que vino a partir del fin del régimen y que quizás el máximo exponente que tenemos es la movida madrileña, también era gente muy joven con ganas de divertirse a tope, de experimentar con las drogas, de hacer películas absurdas, de probar con todas las artes plásticas. Y esa explosión de alegría, que también la vemos en Chicho, se puede trasladar al resto de los artistas, que realmente lo que decían era: ha llegado la libertad y ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, lo que sí que sería otro punto interesante es en qué se quedó esa libertad, si realmente fraguó en un movimiento artístico. Recordemos que muchas veces en los libros de historia, en el colegio, nosotros oíamos hablar del erial
cultural español, ¿no? Que prácticamente pues la cultura había llegado a... Y bueno, aunque te pones a investigar y dices, hombre, a ver, en aquella época estaba Huelva Vallejo, estaba Niebla, todavía estaba por ahí, en fin, cualquiera de los movimientos podemos investigar en escritores, ¿no? Ya estaba Cela, ya estaba Eliles. Realmente sí había una explosión cultural en esa época, y entonces quizás lo contrastaría con lo que vino después. Bueno, pues fue... pero quizás no opináis que la pronto se acomodó al nuevo régimen y quizás por eso dejaron de ser artistas en el sentido de Chicho o de Michi como vividor, básicamente, en tanto que bueno, ya se convirtieron en señores que aplaudían el régimen como lo hubieran podido aplaudir si hubieran bebido en el anterior. Se subieron al coche y no se volvieron a bajar. Chicho nunca llegó a integrarse, ¿no?, en el establishment cultural. Claro, porque esa es precisamente la tesis que quería. Bueno, me la has adelantado. Efectivamente, Chicho no se integró pues bueno, era simpático para todo el mundo, sí colaboró con autores, pero efectivamente él no se vendió al régimen. Lo que quiero decir es que precisamente eso es lo que representa Chicho, el artista puro que no se identifica con el régimen. Lo que os planteaba, digamos, antes era justo eso, ¿no? Cuántos artistas llegaron con la nueva ola y dejaron de ser artistas por el simple hecho de que se integraron en el régimen como uno más y vivieron muy bien de él y siguen viviendo muy bien de él. Sí, a mí eso me parece que es no es que no esté de acuerdo en la idea de venderse o no venderse, sobre todo visto como algo negativo, porque en realidad creo que la palabra es profesionalizarse, y eso en principio no es algo negativo. Y sí que creo que tanto los Panero como Sánchez Eclosio coincidían en esa vocación de la tradición del malditismo y la bohemia de no profesionalizarse nunca. Sobre todo el caso de Chicho era algo obsesivo, el que le decían, bueno, pues tienes que planificar esto, trabajar con las casas de discos, y él se negaba y se escapaba constantemente. En el caso de los Panero es ese malditismo más narcisista y victimista, pero también negándose a pactar con el mundo de los adultos que el resto de las personas, ya sean músicos o cualquier otro oficio, al llegar a la edad adulta tienen que hacer. Estas personas, unos de una manera desgraciada y otros de una manera lúdica, realmente nunca llegaron a vivir la vida de los adultos, tal y como la entendemos los demás. En cierto modo, esa marginalidad les liberaba de las obligaciones, y sí que creo que era algo deliberado, algo que buscaron, y también el camino autodestructivo en algún punto les debió llegar a limitar. No debía ser, una vez que has emprendido ese camino, lleva muchos años, en particular en el asunto del alcohol, en los Panero, pues supongo que Michi, en el momento que dejó de ser el chico guapo al que todos se querían tomar una copa con él en el Madrid de los 80, y empezó a ser un tío gravemente alcoholizado que perdió sus colaboraciones en el país y que andaba siempre lampando, pues ya debió de ser el niño bonito y ya no era divertido. Y en el caso del hermano loco, pues como decía Juan, pues más todavía, ¿no? Todo el mundo le quería, pero nadie quería verle. Hombre, también para ser adaptado o mejor dicho, para ser aceptado por un sistema y poder adaptarte a este, también hace falta una naturaleza que se adecue o que tenga un cierto cariz acomodaticio.
En el caso de Chicho, recuerdo una parte del metraje en la que precisamente cuando se encontraba un poco en el ámbito militante o más militante de izquierda, como decir, más contestataria con respecto al régimen del cual provenía su familia, habló precisamente de un viaje que hizo con otra serie de compañeros del Partido Comunista a Albania. Y precisamente hablaba en términos de un gran desencanto, esto sí, no hacia sí, sino en términos de la realidad que le había sido vendida, en términos de pobreza y de clasismo de partido y sexista que existía en este país, al cual el régimen comunista había abocado, y que por el contra el Partido Comunista en España sencillamente ignoraba o quería vivir de espaldas a esa realidad. Es por eso que en cierto modo ahí también veo un cierto desencanto, pero un desencanto entendido de una perspectiva distinta. La perspectiva del desencanto desde la concepción de la perplejidad ante la certeza de que la ficción que uno se ha construido de identidades sobre las cuales desarrollar un proyecto de vida se evidencian falsas, como bajo el principio de la ideología uno construye una gran mitopoyética y una gran proyección escenográfica de realidades que finalmente la realidad no muestra, y que por el contrario solamente ahonda por eso en la falta absoluta de una certeza sobre la cual al final el sujeto, en este caso Chicho, actúa de la forma más inteligente posible. Ante la imposibilidad de encontrar una certeza sobre la cual asentarse, sobre una identidad sobre la cual forjar un principio de coherencia, la coherencia se halla en no apostar por identidad alguna, sino por la acción. Y es por eso por lo cual Chicho no es más que un sujeto sometido a una dispersión y a una acción constante en una multitud muy diferente de frentes, como reacción frente a ese desencanto que por otro lado atrae y completamente atrapa a la familia Panero de un modo enfermizo. Creo que las respuestas ante la vida son dispares, pero en cierto modo lo que hizo más poco adaptable a ningún sistema a Chicho fue justamente la certeza de que nada de cuanto sistema pueda prometer realmente es cierto. Yo diría que el desencanto de Chicho, por complementar un poco tus palabras, el desencanto de Chicho no es tan demagógico como el de los Panero. Los Panero ya están con el desencanto en 1976, cuando tampoco creo que hubiera habido tiempo para desencantarse mucho. Chicho por lo menos fue a Albania. Sí, además yo entiendo que en esa época todo lo que orbitaba alrededor del comunismo, como luego se vio, como se recolocaron rápidamente en el régimen democrático todas esas personas y les fue muy bien, en realidad no eran casi ninguno propiamente preparada para el comunismo, y en el caso de Chicho en absoluto. Si algo no podía ser, ese hombre es comunista y en el fondo hacia lo que yo entiendo que él tendía de forma natural era hacia el mundo libertario y a la absoluta falta de jerarquía y de obediencia. Entonces, claro, un hombre como ese ir a Albania, pues el choque de realidad lo partió en dos. Sí, efectivamente. Bueno, entronca mucho lo que por donde iba y por donde hemos continuado con vuestras aportaciones, entronca bastante con lo que hablamos la semana anterior, otro capítulo que también, por cierto, recomiendo a nuestros queridos oyentes, sobre las relaciones entre lo que es el artista y el poder. Y precisamente el artista que se mantiene al margen no se deja, digamos, atrapar por él y siempre está inventando algo, ¿no? Ese es el que, pues posiblemente podríamos decir que ese sería el artista total. No digamos, está bien dicha la de profesionalizarse, natural, que
que eso ocurra, pero digamos no tanto desde la profesionalización, que es muy elogiable también, sino desde el punto de vista de dejarse caer en manos del poder y convertirse en una pieza del régimen, ¿no? Como puede ser incluso Silvio Rodríguez en Cuba. Simplemente se convirtió en un juglar que cantaba las cosas del castrismo. Hay una figura que quizás precisamente de lo que hablaba antes de la movida madrileña, ese artista total lo podría representar, no sé qué os parece a vosotros, Fabio McNamara, que es el hombre que sí que se salió de todo eso y bueno, pues tuvo su propia epifanía, que eso es aparte, pero digamos volvió a encontrar la luz y volvió a encontrar la creatividad y volvió a encontrarse a sí mismo y ahora está completamente otra vez fuera del régimen apoyando la bandera de España preconstitucional si es necesario. No sé qué os parece este personaje. Sí, para mí Fabio McNamara, que ahora es Fabio de Miguel, se merece un episodio entero para él porque es muy muy interesante y desde luego sí que es una persona totalmente incontrolable. Lo era cuando la movida era algo libre y lo es ahora desde un punto de vista de otro tipo de delirio, ¿no? El delirio mariano en el que ha entrado, yendo a rezar todas las tardes el rosario al oratorio del Caballero de Gracia, pero lo que no puede negar nadie es que lo hace porque él quiere, no es una pose ni quiere que le acepten en ningún sitio por hacer ese tipo de cosas. Y me imagino que Chicho debía ser ese tipo de carácter también. Exacto, eso es lo que quería identificar y que posiblemente es a lo que me refería con el concepto de artista total, que simplemente él se deja llevar por sus propios impulsos y no a remolque de lo que está de una realidad política, social que ya se ha creado y él es capaz de ponerla en discusión y contradecirse, al igual que posiblemente Chicho lo haría. Yo sí veo una diferencia hipotética entre los Panero y Chicho Sáenz Ferlosio, y es que me da la impresión de que Chicho posiblemente podría haberse reciclado de alguna manera, pero los Panero yo creo que no. Los Panero estaban sentenciados, no me los imagino. Ese nivel de autodestrucción yo no creo que hubieran podido hacer otra cosa que lo que hicieron. Pero a los Panero les fue bien también en el canon cultural. Leopoldo María es el gran poeta maldito, que es la etiqueta de poeta maldito es un poco extraña porque es un poeta que publicaba en Visor y vendía miles de ejemplares, que es algo que es muy raro para un poeta. Y Juan Luis publicaba en Tusquets. Quiero decir que mal no les fue. Bueno, sí, hasta cierto punto, pero no sé, no había luz en todo eso, ¿no? Era algo siempre sórdido y siniestro. Y el caso de Michi, que en cierto modo parecía que tenía más talento, prácticamente no hizo nada. Era la esperanza blanca y todo el mundo pensaba que sí iba a hacer unos cuentos y unas cosas, pero no. Yo creo que el alcohol se los comió estos siendo ya muy jóvenes y no dieron para mucho más. El caso de Panero, de Leopoldo, que realmente es muy conocido, me da la impresión de que era como un monigote del mundo cultural, que era más una imagen que el que luego la gente le leyera y le valorara su poesía y que eso le diera la posibilidad de hacer una vida normal, independiente. Era, no sé, no creo que realmente estuviera integrado de ninguna manera. Hombre, la integración en el... Perdón. Sí. Nada, solo es una frase, disculpa Gonzalo. Lo que pasa es que yo la diferencia que veo es que ese desencanto de los Panero pertenece más a lo patológico, pues a traumas no superados, o incluso enfermedad mental, al alcoholismo, que digamos a un desencanto vital porque la realidad les ha demostrado otra cosa. Yo creo que simplemente están atrapados por su pasado y por sus patologías. Disculpa, Gonzalo. No, viene completamente al caso de lo que yo quería comentar en relación precisamente a lo que dices de las patologías en las cuales vivían instalados esa familia. Al final son individuos en los cuales el compromiso
digamos que no supera los muros de su casa. Mientras que el compromiso de Chicho es absoluto, o sea, tiene un compromiso contra la desigualdad o el principio de, ¿cómo decir?, de injusticia social en el ámbito laboral, realiza permanentemente una acción crítica frente a la opresión o a la injusticia del patrón sobre el trabajador, una visión crítica de la militancia desde una perspectiva puramente desinteresada, una crítica cerrada al propio poder. Hay una lectura justamente a lo largo de la película de un extracto de La Rama Dorada donde precisamente evidencia el grado de, como decir, de ejemplaridad sacrificial que el poder entraña o entrañaba en algunas culturas, y lo pone precisamente en contraposición hablamos además de hace 40 años, y ya entonces le resultaba para él paradójico ver cómo la política o el modo con que el poder se ejercía se realizaba de una forma tan descaradamente carente de compromiso y de responsabilidad asumida por aquellos que han de ejecutarla, ¿no? Sin embargo, Chicho siempre muestra una perspectiva de compromiso individual con una realidad al margen de cualquier tipo de rémora identitaria. Y creo que eso hace que la concepción del interés que esa persona suscite trascienda más allá de los límites de cualquier tipo de concepción, como decir, psicologista. Cuando uno ve la película de Chicho, uno es capaz de entender a Chicho a través de la lectura que éste hace de la realidad, de los problemas del mundo que aquejaban a España de aquel entonces. Cuando uno ve la película Familia Panero, uno solamente la puede analizar desde perspectiva puramente psicologista de una serie de individuos que no superan en su compromiso los muros de una casa, y que intramuros solamente puede llevar al abismamiento de sus integrantes hasta el punto de la disolución y de la descomposición de toda persona que trata de aferrarse a la identidad. Sobre la película del desencanto, yo creo que hay una metáfora bastante burda y muy clara en la intención de Chavarri, y que afortunadamente se ha perdido porque lo que ha quedado es el valor puramente cinematográfico del documental y el testimonio de los personajes, pero yo creo que se ve la intención de simbolizar en esa familia anormal de puertas adentro lo que el autor de la película quería decir sobre el régimen de Franco que estaba ya desmontándose, que es esa supuesta respetabilidad, apariencia de normalidad que tenía esa familia de puertas afuera, que es un poco lo que el director pensaba que el régimen mostraba, pero como de puertas adentro eran unos taraos y aquello era un infierno. Yo creo que eso, por suerte, se ha perdido un poco, y no porque no fuera verdad, sino porque realmente ya no tiene importancia, porque la fuerza de los testimonios en sí mismos ya es tan grande que no tiene interés, y además no estás ya en ese momento en el que eso los espectadores lo debían ver mucho más claro. De hecho, la película creo que estuvo medio perseguida por la censura, se iba a presentar en el Festival de San Sebastián y el productor la retiró. Y en el caso de Mientras el cuerpo aguante, también hay una intención muy muy clara política de agitación y propaganda de lo que en ese momento supongo que Fernando Trueba estaría a favor o metido, que era esa opción de izquierda más fuerte, menos de transición con el régimen, sino y de hecho se puede deducir que es una visión muy muy crítica con el nuevo orden de la izquierda que ya en ese momento
porque el 82 creo que ya había llegado el Partido Socialista, pues, si no me acuerdo mal. Bueno, en octubre, llegaron en octubre, tomaron prácticamente, si no en diciembre o en enero del 83. Bueno, pero si no era ya, se veía venir, y entonces esta es una película un poco de homenaje a los que son un poco más guerrilleros y es una película completamente política, que también creo que se ha perdido mucho por el propio valor del personaje y el testimonio, que es más interesante que esa propaganda política con la que se hicieron al principio. Yo estoy de acuerdo. Jaime Chavarri alguna vez ha dicho en alguna entrevista que él no pretendió hacer una película política, pero eso, bueno, de entrada no nos lo creemos y aunque fuera así da igual porque es 1976 y en aquella época todo era político. Sí, además del grupo de los vascos, ¿cómo se llamaba aquel productor? Querejeta, tal. Todo eso era un cine político muy, muy bueno además, pero por supuesto que era político. Bueno, la concepción de una militancia activa, desde luego, se muestra especialmente en el perfil de Chicho. ¿Vosotros veis una militancia, aunque fuese puramente distante, por cuenta de alguno de los miembros de la familia Panero? No, porque en este caso ya he comentado que no es porque esos seres desastrados estén expresando una opinión política, sino que el mostrar a esos monstruos lo que está es haciendo de una metáfora del régimen. Es decir, los hijos del régimen son estos abortos que ha producido un mundo de apariencia, de respetabilidad, de puertas afuera, pero que en el fondo son una visión de España, una visión totalmente esperpéntica, pero es lo que yo estoy convencido de que quería contar el director e incluso probablemente más el productor con la película. No, sin duda, pero me refiero no solamente en el ámbito, o sea, no me refiero tanto en el ámbito de lo explícito, sino incluso en lo alegórico. O sea, quiero decir, al final el retrato es el de, si queremos alegóricamente expresarlo así, el de un país en el que todos sus miembros, vamos, que viven enclaustrados en un ambiente enfermizo, deciden morir en él. Quiero decir, no hay ni siquiera en las, ¿cómo decir?, en las leves digresiones de ninguno de los miembros la opción de una apertura en términos de duda de la dinámica que han llevado entre ellos y por tanto arrojar una pequeña luz a la disidencia frente a la dinámica a la que se ven abocados todos de una forma decidida. Seguramente porque la propia fuerza de esas personalidades y sus testimonios, por mucho que en origen pudieran tener algún tipo de intención de hacia dónde vas a dirigir el documental, todo eso se les iría al carajo porque se ponían a rodar y se ponían a hablar estas personas y eso tenía tanta fuerza que el director les seguía a donde ellos llevaran, que era a su mundo neurótico de la familia que se odian unos a otros. Por eso al final esta es la parte que queda y 40 o 50 años después puedes acordarte de esa película porque además es muy moderna, porque en cierto modo es casi un reality, ¿no? Debía ser algo muy obsceno en su momento, debía ser no podríamos incluso buscar las críticas, pero debió ser un escándalo social ver personas de una familia hablando así unos de otros. Eso yo creo que era algo totalmente tabú en esa época. Sí, o sea, fue un fenómeno sociológico. Esa película tuvo muchísimo éxito, creo que estuvo un año en los cines. Umbral cuenta cómo para ser progre en Madrid tenías que ir a ver esa película. Sí, a mí no me parece baladí que El Desencanto sea una película prácticamente del canon cultural y Mientras el cuerpo aguante sea una película marginal que casi nadie conoce. Me parece que la intencionalidad política de ambas tiene bastante peso en la repercusión que ha tenido. Bueno, la concepción del desencanto siempre lleva asociado
una determinación trágica por cuenta de aquel que asume como parte del relato. Me viene a la mente ahora, a colación, y no nada en relación a esas películas, pero sí en relación al título, una obra que se llama, bueno, yo la he visto traducida como El Desencantado, está editada en la editorial Acantilado, el escritor es Bud Schulberg, que era hijo de uno de los grandes magnates del cine de los años 40 de Hollywood, y habla precisamente de un tiempo en el cual él quiso empezar dentro del negocio de su familia, de su padre. Al final era un joven que había salido de una familia en el cual su padre era un productor, con lo cual las fiestas en las cuales se codeaban todas las estrellas de cine en la mansión de su familia era algo normal, y precisamente el libro relata la experiencia que él tuvo como aprendiz de guionista junto al que era para él su más su más querida figura señera en la literatura, que era precisamente un ya muy tocado a nivel de salud, Francis Scott Fitzgerald, completamente ya desnortado e incapaz casi de ponerse a trabajar con un mínimo de seriedad. Y bueno, realmente es un libro que no deja de ahondar un poco en esa dinámica autodestructiva que la concepción o que la percepción de aquel que se siente traicionado por una imagen que de sí mismo pudo hacerse, al final acarrea en el concepto del desencanto. El desencanto no es más que la no aceptación de una realidad en razón a la ficción de una imagen que uno se ha creado. Ante esa incapacidad de hacer que la realidad sea conforme a como es, uno no hace más que obcecarse e intentar que su imaginación sea la que se imponga sobre esta, y eso nunca puede llevar a nada que no sea a la absoluta insatisfacción de no poder jamás vencer el peso de la realidad frente a toda imaginación. Me vais a disculpar que parece que en este programa estoy muy por hacer ropa vieja, que le llaman a la comida. También podríamos decir lo mismo de Houellebecq, que también está ajustando cuentas con esa, ellos llegaron antes, naturalmente, con esa nueva generación que quiso romper con lo establecido y se encuentran con familias completamente rotas, precisamente por todo lo contrario, ¿no? Porque han querido renunciar a los principios más básicos de la familia, han querido innovar y el resultado son también hijos completamente alterados. Sí, yo creo que es un poco lo que he dicho antes. No es tanto que sean hijos de los rebeldes que ganaron la guerra civil, sino son hijos de su tiempo. O sea, los hijos de los progres, que son de los que habla Houellebecq, también salieron muy tocados. O sea, son hijos del tiempo, de un tiempo de combates ideológicos tóxicos. No es estrictamente un bando. Y sobre la película propiamente dicha, o las películas, vamos a ir a lo que nos ha gustado, con qué nos quedamos, con qué detalle, con qué frase, con qué personaje. Si le tienes que hablar a alguien que no ha visto esto, dices, tienes que ver una película en la que sale tal cosa, lo dicen esto otro. Yo me quedo con La casa de Sawyer, de Chicho. Si algún día soy millonario, me buscáis La casa de Sawyer. Bueno, yo de Chicho me quedaría con una frase suya que a mí personalmente me parece de una benevolencia, cuanto menos tierna, cuando habla precisamente acerca de la lucha con respecto, del combate ideológico con respecto al contrincante político,
y él acaba diciendo eso de uno no acorralar al adversario en la esperanza de que deje algún día de serlo. Creo que habla con esa frase de una cierta, no sé si condescendencia o al menos una cierta tendencia benévola por intentar llegar a concitar lo mejor entre las partes a pesar de la contienda, por intentar llegar a una solución en el que si no hay entendimiento al menos haya un respeto en el combate, que creo que por otro lado en el ámbito político a día de hoy deja mucho que desear, ya sea por falta de respeto o por falta de entidad en el mismo combate, lo cual yo creo que lleva a que esa frase de Chicho tenga un sentido que trasciende los límites de su explicitud y puede llevar a pensar una alternativa, una realidad en la cual el combate mismo político tuviese un sentido no solamente de la realidad, es decir, como medio, sino como fin en sí mismo. En tanto que no hay combate que no esté reglado que merezca ser combatido, puesto que todo combate que no tiene reglas a la postre no es más que la brutalidad. A mí me gusta, es prácticamente al principio, esa fe ciega que tiene en su máquina para contar que eran sílabas, ¿no? Y bueno, pues cómo se lamenta y que ha pedido una ayuda a la Fundación March para llevar a cabo su proyecto, que bueno, posiblemente no le interesaría a demasiadas personas. Y entonces, bueno, como él lo defiende, ¿no? No en la cama, lo defiende desde la cama. Que sí, está lo en la defiende cama. desde la cama, pero está dolido porque los de la Fundación Mars dice, pues que ni se han leído el proyecto, es que me han contestado una cosa que no tiene nada que ver con lo que les he pedido, porque si les hubiera pedido eso, pues todavía, entonces bueno, pues esa frustración del artista que no se siente entendido, ¿no? Que él tiene una fe ciega desde la cama en su idea y ve que no le secundan, ¿no? A pesar A de mí esa todo. secuencia me parece de una comedia de Jardiel Poncela. Sí. Sí, pues es con eso con lo que me quedo, y porque a pesar de todo ni siquiera lo dice, bueno, lo dice con un fastidio, pero no es esa amargura trágica de la que estábamos hablando anteriormente. Juan quiere hablar, pero tiene apagado el micrófono. Perdón. A mí, como ya he dicho, me gusta mucho más la película sobre Chicho, pero reconozco que de escenas y frases me quedo con, yo diría que el 90% de cosas que dice Leopoldo María Panero en El Desencanto. Es una sucesión de frases epatantes una tras otra que son geniales. Cuando habla de sus hermanos, tengo dos hermanos, uno que es paranoico, que es algo horrible, y otro que es esquizofrénico, que es una enfermedad preciosa, preciosa. O sea, esa parte, que además, desgraciadamente, me ha tocado conocer gente con ambas enfermedades. No sé si es políticamente correcto decirlo, pero lo clava. O sea, es decir, hay enfermedades mentales que es que son preciosas. Bueno, es que en cierto modo habría que preguntar si la concepción del artista y del intelectual en cierto modo no roza en algunos aspectos con, no sé si con la locura o al menos con una pretensión de no seguir una lógica, ¿cómo decir?, prosaica a la cual la sociedad acaba abocando a todos los individuos bajo la pretensión de un esquema convivencial al uso. Creo que un cierto grado de locura, entre comillas, forma parte del ámbito creativo, en tanto en cuanto el ámbito creador, aboque o no al éxito, conlleva asumir un riesgo que la cordura en ningún caso invitaría a correr. Así es. Son personas inadaptables y por eso mismo son singulares y merece la pena ponerle el micrófono y la cámara delante. Ahora esto ocurre en televisión y tenemos también
criaturas abisales, pero porque bueno, son de otra manera, son gente hormonada y polioperada, pero yo sigo con esa idea de que no sé decir si esto inventaron ellos algo, pero creo que es el primer reality que se vio en España en el sentido de que reality es la obscenidad puesta como espectáculo. En este caso es una obscenidad moral y de demolición de la familia. A mí hay la escena que más me impresiona de las dos películas es la vez que se aparecen juntos por primera vez Leopoldo y la madre y la cantidad de subtextos y de puñaladas que hay por debajo de lo que se dice. El odio que se tiene en la madre, que está completamente hasta las narices del loco del hijo, el hijo que le echa la culpa de todo lo que le ha pasado. Y me parece durísimo eso. Aquello debió ser una bomba de neutrones en esa época. Hay un diálogo muy sutil que de hecho no se subraya. Hay un momento en que la madre insinúa que el padre estaba liado con Luis Rosales. Sí, no lo he pillado eso. Sí, hay un momento en que Luis Rosales era notoriamente gay, ya en la época se sabía, y hay un momento que dice, estaban siempre juntos, desaparecían. O sea, hay un momento en que está diciéndole a sus hijos, vuestro padre ni siquiera cumplía. O sea. Bueno, en el relato al final aparecen todos los fantasmas y todos los tabús de una época. Y supongo que todo ese tipo de realidades que querían ser ocultadas en la sombra del relato de digamos, de la honorabilidad pública del momento, pues necesariamente tenían que salir a la luz una vez que la superficie de la familia empezaba a resquebrajarse. Y hay una parte que no recuerdo exactamente cómo es, quién la dice cuando lo cuenta, no sé si es la madre o uno de los hijos, que cuando el padre muere tardan mucho en atenderle, porque que como siempre llegaba borracho tambaleándose en el coche, creían que era otra borrachera más, y cuando se dieron cuenta ya es que se estaba muriendo. Y eso es que es terrible, porque es real, no es una ficción, están contando cómo era esa familia, que habría también que imaginarse en esa época y en ese lugar. Debían ser prácticamente la nobleza, ¿no? El castellano viejo. Inimaginable pensar que esa familia no fuera una familia ejemplar. Sí, pero fíjate, hablando de la ejemplaridad y de la libertad, a mí la figura que me resulta también curiosa en términos, digamos, de simbolismo es el perro. El perro o la mascota que por el lado de Chicho es una pequeña perra que merodea y está permanentemente presente en las cámaras o en la banda de sonido con sus ladridos, y sin embargo la figura de ese perro, de esos perros que podían colorear en cierto modo como canis, como cánidos, al final es el ejemplo de la libertad cínica, ¿no? Al final del ser que deambula libremente sin más atadura que el plato que le da de comer, no deja de ser más que ¿cómo decir?, que un intento completamente frustrado por la madre dentro de la familia al llevar a esos perros que una perra que tuvieron y que parió fueron ahogados en un río. A mí me hace gracia desde el punto de vista del simbolismo de cómo la libertad del perro deambula por todos rincones de la vida de otros cánido, cínico, como era en sentido estricto Chicho, y que por otro lado esa libertad de deambular, de actuar, de pensar sin ataduras fue ahogada por la propia madre en el caso de la familia Panero. Con unos agujeritos, dicen, eso es muy bonito. Pero ¿para qué les haces unos agujeros en la caja si se van a ahogar igual? Bueno, gesto de humanidad. La madre tiene algo siniestro que no se acaba de entender, pero sí hay algo con la madre, a lo mejor por haber aguantado al padre, pero hay algo en la madre que no está bien. La madre sí He visto, es que me he acordado, esto viene a cuento, que en el 18 ha habido una especie de segunda parte de la película de Chicho Sánchez Ferlosio, y es un documental que ha hecho el hermano de Trueba. David Trueba ha hecho un documental
sobre la grabación que se hizo es una grabación muy loca porque se presentaron unos comunistas suecos en la casa de Chicho Sánchez Ferlosio porque le habían dicho que era un cantautor protesta. Eso es real, que fue el primer cantautor protesta claramente comunista, que es como empezó él, y se presentaron estos suecos y con un magnetófono profesional se encerraron en el váter de la casa del Viso y grabaron 6 o 7 canciones que durante muchos años es la única grabación que había oficial de las canciones de Chicho y se publicó en Suecia, una cosa extrañísima, y aquí se trajo a España como un álbum de canciones populares suecas y con una portada falsa y luego por dentro estaban las canciones de Chicho sobre la pena de muerte y tal. Y este es del 18, yo creo que no ha tenido mucho éxito, se llama sí, si me borrara el viento lo que yo canto, que creo que es un título de una canción. Y viendo unos vídeos que hay sobre este documental, hay una parte en la que Máximo Pradera, que es hijo de Javier Pradera, que a su vez es otro hijo del régimen, en este caso no tiene nada de maldito, sino todo lo contrario, es de los que a tiempo cogieron el siguiente tren y lideraron la transición desde la izquierda y eran muy amigos porque una hermana de Chicho Sánchez Ferlosio estaba casada con Javier Pradera y hacían viajes juntos, viajes de millonario. Hay una parte muy burguesa que es poco conocida, pero que a él cuando le beneficiaba no renunciaba a ella. Y en esta conferencia que yo he visto, Máximo Pradera cuenta que se fueron de viaje a Marruecos con la madre de Chicho y aprovechando que tenían pasaporte diplomático, que la madre tenía pasaporte diplomático, Chicho Sánchez Ferlosio aprovechó para llenarle la maleta de hachís y mandarla en avanzadilla a España a la abuela. Y sí tenía esa parte, no digo siniestra, pero sí tenía esa parte de que en el fondo, por muy mal que se pusiera la cosa, la familia era una familia con mucho dinero. Bueno, siempre el origen es un lastre en todo aspecto, ya sea para bien o sea para mal. Pero en todo caso resulta curioso que entonces parte de las letras de las canciones de Chicho que serían la mayoría, supongo que también procedentes de textos de Agustín García Calvo, fuesen Sí. al final producidos por una discográfica en un país escandinavo. Teniendo en consideración que al final el lugar donde siempre ha tenido más cabida cualquier mensaje intelectual ha sido siempre en ámbitos, digamos, fuera del terreno patrio. Agustín García Calvo, en ese sentido, creo que fue una influencia realmente decisiva no solamente en el aspecto compositivo, sino ideológico también de la evolución de Chicho. Y personalmente creo que es también uno de los grandes personajes del ámbito no solamente como decir de pensamiento, sino académico nacional. Personalmente creo que ya la labor que desarrollaba también en el Ateneo, recuerdo en sus charlas en la sala de la cacharrería, a la que yo de vez en cuando me dejaba caer cuando mis obligaciones de estudiante por aquella época me lo permitían, me hizo ver que había detrás de él una persona de un pensamiento y de una lucidez extrema y de una disposición por intentar quebrar un poco lo que son los márgenes del relato y del lenguaje al uso, que yo creo que en ese sentido Chicho tuvo la oportunidad de explorar como cantautor. En todo caso, creo que figuras señeras como son la de García Calvo resultan esenciales para comprender realmente la dimensión más profunda que el pensamiento que Chicho puede filtrar a través de la película finalmente mostró, ¿no creéis? Sí, eran muy amigos y sí que es verdad que las letras al principio eran de Agustín García Calvo y también estoy de acuerdo que es un personaje que no es todo lo conocido que debería. Y es un caso curioso porque
juntaba las dos cosas, ¿no? Que era el más excéntrico y especial y al margen de todo, pero por otra parte era catedrático y daba sus clases en la universidad, consiguió el equilibrio perfecto. Bueno, previamente a ser depurado en su momento junto con Prieto, con de Tierno Galván y Bueno, pero eso luego daba puntos, eso tenía su parte buena y luego tuvo su parte mala. Sí, Agustín García Calvo es junto con Mario McNamara y yo añadiría Fabio McNamara. Yo añadiría a Fernando Márquez, el zurdo. Son tres outsiders que algún día tendríamos que hablar largo y tendido sobre ellos. Bueno, ciertamente en su ámbito de creación, Agustín García Calvo yo creo que tiene uno de los ensayos más interesantes, del cual alguna vez hemos hablado ya, acerca precisamente de los textos de Heráclito, y al final no deja de ser más que la expresión evidente de la pugna de la persona o del individuo frente a la disolución de la realidad de la cual éste forma parte, ¿no? Y de la cual al final no representa sino la disolución de sí. En sentido, la apuesta que muestra Chicho por intentar enfocar su realidad en términos de acción frente a un mundo en disolución, pero que trata de comprender o al menos juguetear con él, es sencillamente encantador. ¿José Carlos está hablando o no? No, estaba pensando sobre lo que decía Gonzalo, pero sin llegar a una conclusión clara todavía. Os doy la palabra. Muy bien. No sé si podemos pasar a los minutos de gloria, aunque hoy no tenemos nada que resolver, pero por ahí podríamos hacerlo hoy de otra manera, que es nuestro plano favorito, el que más recordamos de cada película. ¿Os parece? Gonzalo, por ejemplo. Empezamos con el Desencanto, por ejemplo. Del Desencanto. Es una película que técnicamente me parece realmente brillante y la composición de fotografía con un blanco y negro realmente demoledor me parece de una belleza visual terriblemente atractiva. Yo me quedaría con más que un plano, me quedaría con, en cierto modo, la sobreactuación desmedida del mayor de los hermanos Panero. Creo que desde una perspectiva, en un momento, al principio puedes considerar cómica, luego llega un punto irritante y finalmente te genera un cierto sentido de simpatía desde la perspectiva de ver que no es más que una fachada frente a la cual, bueno, pues una persona absolutamente a la postre desvalida trata de intentar impostar la ficción de una identidad que no puede llevarle sino al más hondo de los abismos. Por otro lado, de la película, si me permites, de Chicho, yo creo que la parte concerniente a la lectura de La rama dorada de Frazier me parece una de las más cargadas de decisión política por intentar sermonear a una clase dirigente que no muestra la más mínima altura frente al papel que debe jugar. Y por otro lado, creo que, aunque técnicamente no me parece tan brillante en términos de composición, montaje ni fotografía, la película de Trueba posee una frescura en la composición del montaje y en la interacción o el dejar sencillamente que el personaje desarrolle sus inquietudes que hace que sea también una delicia poder contemplarla y a la que siempre vuelvo a medida que puedo. ¿Y tú, José Carlos? Pues mira, voy a retomar, no voy a responderte directamente a la pregunta, porque voy a retomar lo que estaba pensando cuando hablaba Gonzalo. Me he acordado de un cantautor y una frase que me empecé a repetir cuando cumplí los 40. Era un cantautor que se hizo famoso en los 90 y su canción emblema era Somos la edad del porvenir.
Entonces, esto lo planteas, ¿no? Cuando llegas a un momento, si realmente eres el porvenir, si el porvenir no lo has dejado pasar y esas cosas. Y quizás para terminar, dos cosas, eso, ese mensaje optimista que digamos que podría tener Chicho, de decir, bueno, pues oye, pues todavía podemos seguir siendo la edad del porvenir y reinventarnos. ¿Y tú, Juan? La edad de porvenir es de Javier Álvarez, Sí. que si no me equivoco tuvo una depresión de caballo. O tres seguidas, parece que tuvo. O sea, se tuvo que retirar de la música porque el tipo no podía seguir. Sí. Va cantando, va entrando y saliendo del hospital y le sigue gustando la música y cuando puede, pero bueno, ya es también marginal, ha pasado dentro de los marginales. Pero ese hombre tuvo un momento de gloria total, ¿eh? Tuvo un momento que lo rompió. El disco ese, que yo creo que es el único que sacó, era bastante bueno. Sacó varios discos, lo que pasa es que tuvo repercusión en un momento muy particular y luego ya desapareció. Que incluso en ese momento parecía como que había un revival del rollo cantautor, ¿no? Empezaron a salir unos cuantos. No duró mucho, pero sí lo recuerdo yo. Hombre, como con aquello de que todo vuelve, pues los cantautores en su momento representaban esa reivindicación. Luego, pues los 80 fueron más de divertirse sin más. Y luego en los 90 hubo esa revisión. En el documental también Chicho canta una canción muy, muy divertida. Está explicando que quiere cobrar una actuación al Ayuntamiento de Cádiz y le dan largas, entonces como no tenía otra cosa que hacer, sí, se pone ahí a cantar. Se queda ahí a dar la vara y entonces los convence con una canción protesta que es muy divertida. Entonces, y lo que cuenta es eso, hay una, además lo apunté por aquí un segundito si me dejáis, exactamente lo voy a buscar y os lo digo vamos a ver, estoy abriendo aquí. Tenía ciertos problemas para cobrar con el concejal de Cultura, ¿no? Si le están dando largas, dice que van Sabina, van no sé cuántos cantautores, hacen un concierto allí. Muy bien, muy bien. Los de en todo el Ayuntamiento de Cádiz, fenomenal. Pues nada, ya esto está arreglado y quedaos tranquilos. Entonces ya se mosquean todos y dice él, bueno, pues yo tampoco tengo donde, me quedo yo aquí, no os preocupéis que ya lo cobro yo. Entonces se tiró pues a lo mejor un mes visitando y le iban contando cada vez una excusa. Y entonces él en el documental lo explica que los fue atemorizando porque creó una canción, una coplilla, y entonces dice, bueno, pues si no me pagáis lo publico esto, lo voy a dar a conocer. Y entonces uno de los tres versos muy, muy interesantes son porque estoy hasta los huevos de estos políticos nuevos que el viejo Estado rezuma, como esa renovación fue de mentira totalmente. Ya estaba el Ayuntamiento de Cádiz tomado por los que fueran, que se habían apostado ahí, pero esa savia nueva al final de lo que se trataba era de ponerse ellos nada más. A colación de esa canción, había también otra parte muy parecida también en términos políticos, ahondando en lo que comentabas. Disculpa, Juan, que te haya pisado la intervención, y en la que dice precisamente eso de los ministros españoles lo hacen todo al revés. Andan de cabeza y piensan con los pies. Hemos cambiado muchísimo, hemos mejorado muchísimo. Bueno, yo respondiendo a la pregunta pertinente sobre planos y escenas, a mí de la película de Chicho me gusta mucho la relación que tiene con la chica, que además en ningún momento te explican qué relación tienen y quién es ella y tal, pero me parece muy sana, parece que es una relación sana. Y esa chica es la segunda mujer que tuvo. Antes de eso estuvo casado de forma normal, burguesa oficial, con una chica de buena familia. Tuvieron varios hijos que además se murieron casi todos, menos uno que además tenía una enfermedad grave. Y se separó, se divorció y luego ya estuvo con esta chica bastantes años, que cantaban juntos. Pues en ningún momento te explican nada, pero se nota que hay buena química entre ellos, que se hacen bien. Está
me gusta y me gusta que no te lo expliquen. Y en el Desencanto, bueno, en cuestión fílmica, los planos de Michi, claro, el tipo es fotogénico, ¿no? Era un tipo guapete. Los planos de Michi hablando con la casa de fondo y tal son bastante potentes. Pues yo me quedo de las muchísimas imágenes, me quedo con dos que se me han quedado grabadas. Una es, por supuesto, la casa de Sawyer, en la que hay una escena en la que están jugando a esa especie de dominó delirante que se ha inventado Chicho y que parece ser que es algo complicadísimo con cientos de piezas. Y la prueba de cómo debía ser esa persona es que lo tomaba como un puro juego, no se toma la molestia de explicarlo bien. No se ve ninguna intención comercial detrás de ese invento que igual era algo genial y era muy divertido porque dice que se podía pasar la tarde entera jugando, dándole vueltas y a mí me llegó a obsesionar tanto que aunque la copia que está en YouTube es muy mala, intenté ver si se veían un poco cómo estaban las piezas, si se juntaban para ver si se podía reproducir, pero nada, no había manera. Y eso es raro que te pase viendo un documental, ¿no? O sea, la fascinación que producía el tipo te puede llevar a eso. Y en el caso del Desencanto, toda la película es una maravilla, la fotografía es preciosa, los interiores son opresivos y luego cuando salen alguna vez fuera, cómo cambia la luz, la escena del cementerio, pero me quedo con, dentro de lo triste que es la película, para mí lo más triste, igual que lo ha comentado un poco Gonzalo, es el personaje que él sabe que no tiene el carisma, ni el encanto, ni la belleza de los otros hermanos, ni el talento, que es el personaje de Juan Luis, creo que se llama el hermano mayor. Y que está constantemente intentando robar plano y hacer algo sonado para que quede y competir. Y tiene el plano más absurdo y más patético que a mí se me quedó grabado, que es cuando sale de un baúl disfrazado de vaquero. Un señor de 40 años. Y no hay explicación, no hay manera de ver que eso por qué lo meten ahí. Además son los hermanos que se ríen de que es calvo, además es calvo. Bueno, hay que decir que la película es cruel con él. Sí, pero bueno, porque era así, debía ser el hermano mayor que intenta competir con los pequeños, pero los pequeños siempre tienen algo más ingenioso que decir. Daba mucha pena al hombre. Psicoanalíticamente es interesante porque él era el hermano mayor en una familia en la que el padre estaba ausente, ya sea por alcoholismo o por la homosexualidad insinuada de la madre, y este hermano mayor, que además se dice, ¿no? Intenta ocupar el papel de marido de su madre, y claro, le sale mal, obviamente. Esas cosas edípicas nunca salen bien. Bueno, es que los referentes de las fotografías de los personajes que más le inspiraban, teniendo en cuenta que entre ¿cómo decir? Su panteón particular figuraba Scott Fitzgerald y Hemingway, pues la cosa tampoco podía pintar demasiado bien, ¿no? Sí, pero hasta cuando cuenta eso no te lo crees. Suena como que ha buscado dos nombres que de mucho postín para que queden asociados a su nombre, pero no cuela por ningún lado. Y al revés, cuando hablan Michi y Leopoldo, sí realmente son unos tipos que se están abriendo en canal y están soltando todo. Todo. Bueno, pues si os parece, dejamos la ronda aquí y lo dejamos para la semana que viene, en la que sí que resolveremos de una vez y para siempre algún asunto que nos preocupe. Formidable. Muchas gracias. No os perdáis nuestro próximo capítulo. Muchas gracias, chicos. Saludos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.